Hay un problema muy grande con el estado de la forma de hacer política en la actualidad y creo que es precisamente la forma correcta de definirlo, el estado de la forma de hacer política, porque creo que el problema surge de esta cuestión de hacer política para redes. A mí ayer justo se me ocurría el término política performativa, porque bueno, como la gran mayoría de cosas que vemos hoy en día en redes sociales, es toda una perfo. Y me parece importante plantearlo como un problema. A ver, tengo varios puntos sobre esto, voy a tratar de hacerlo breve, pero primero que todo porque se pierde la naturaleza física o la naturaleza, vamos a decirle, de contacto y de confrontación cara a cara que tiene la política. Cuando uno habla de confrontación política y de esta naturaleza física, no estamos hablando necesariamente de ponerse cara a cara, literalmente. Estamos hablando de que dentro de la lógica de que la política está alimentada o surge de esta relación entre consenso y conflicto, y que para que puedan darse estos escenarios tiene que haber un intercambio, tiene que haber una deliberación, la política tiene que tener sí o sí un componente físico donde se dé ese intercambio, donde se escuchen y se intercambien esas voces. Es básicamente lo que ha logrado a lo largo de la historia que la política se consolide, más allá de ser una disciplina, como un arte en sí mismo. Ya de por sí la introducción de las redes sociales como medios de información, de producción de información y medios de comunicación masivos rompió un poco esta relación, o por lo menos la desestabilizó. Yo creo que ahora ha cambiado tanto la forma de hacer política y ha cambiado tanto la forma de tratar de apelar a las masas y de tratar de conseguir esos adeptos, que el carácter hiperacelerado, evidentemente desconectado de lo físico y sobre todo conciso, acotado, podríamos decirle carente de contenido, que tengo un punto que voy a mencionar más adelante sobre eso, pero vamos a decirle carente de contenido por lo reducidos que tienen que ser los argumentos y lo reducidas que tienen que ser los intercambios para que puedan encajar en el formato de redes sociales y sobre todo para que se mantengan relevantes. Contribuye todo a una pérdida del sentido de la política, porque se pierde el sentido primero del intercambio, el sentido de la escucha al otro, y se pierde también la profundidad y el contenido dentro de ese intercambio. Este punto de la pérdida del sentido del intercambio o de la deliberación es interesante porque lleva al punto inevitablemente de la polarización y de apelar a las emociones. Al final entendemos que las redes sociales eh, funcionan también como mecanismos de condicionamiento. Por lo menos hoy en día deberíamos empezar a concebirlas así, porque más allá de consumir información y más allá de poder, no sé, recibir algún tipo de beneficio en tanto accedemos de forma muy rápida e intercambiamos información de forma muy rápida, también funcionan como mecanismos de condicionamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si utilizamos esta base argumental y la llevamos al apartado de la forma de hacer política, de la forma de hacer campañas y de la forma de comunicar la política también, de reproducirla en el entorno virtual, nos encontramos que la forma más efectiva para poder difundir mensajes que atraigan a la gente, que la pongan de tu lado o por lo menos que la pongan en contra de tu adversario, es polarizando, es construyendo mensajes que básicamente reproduzcan una lógica de un juego de suma cero. Es decir, B es malo por X, Y, Z razones. Yo, que soy A, soy bueno por X, Y, Z razones. Por ende, vótame a mí, no lo votes a otro. Y una serie de argumentos que sean descalificativos, una serie de argumentos que pongan al otro como la peor alternativa del universo, no por un argumento o por una lógica racional, sino porque es lo que conviene para que el mensaje se encauce dentro de esta lógica de generar emociones negativas. Al final del día tenemos que entender a la polarización como un fenómeno que busca generar emociones negativas. No porque la emoción negativa sea lo deseado en la población, sino porque en el ser humano es mucho más fuerte la propensión a alejarse de cosas que uno rechaza en vez de acercarse a cosas que a uno le gustan. Entonces, ¿cómo haces que tus adeptos o tus potenciales votantes, tus potenciales militantes, tus potenciales adeptos en una siguiente elección, en una siguiente campaña, se acerquen más a ti? En vez de tratar de acercarlos más a ti,
te enfocas en alejarlos más del otro, porque cuando se alejan más del otro, quedan en este medio en el que obviamente no se van a acercar allá y van a ver como única alternativa tu opción, tu alternativa. En base a eso también se mueve el juego de la polarización en redes. Por eso les digo que es un juego que parte de una lógica de suma cero y que al final del día lo que busca es vaciar de contenido la discusión política, porque la llena de emoción. Y cuando la llena de emoción, no le interesa al que diseña la campaña, no le interesa mucho menos al político ni al comunicador transmitir un mensaje o transmitir una idea que lleve a una discusión inherentemente política, entendiendo política como lo que dijimos al principio. Busca primero que todo que genere una emoción, y si esa emoción es negativa, si esa emoción hace que se le despierte algo a la persona, una sensación de rechazo hacia la alternativa, una sensación de incomodidad al pensar en el futuro con la alternativa B en vez de la alternativa A, mucho mejor, porque se consigue el objetivo de despertar emociones a la gente y por ende de que se involucren. Ahora, dentro de este argumento me interesa tocar la idea de esta dicotomía o esta variación constante que constituye a la política, por lo menos en su esencia, que es la variación entre el conflicto y el consenso. Ahora, ¿qué ocurre? Por lo menos de la forma en la que yo lo veo, es que la política para redes y la política diseñada en redes sociales es una política que se enfoca únicamente en la dimensión del conflicto, se enfoca únicamente en esta dimensión tal vez más, si se quiere, ontológica de generar emociones negativas constantemente para que tengas a la gente siempre en una discusión y en un planteo constante de mi alternativa es mejor que la tuya, sin que eso necesariamente signifique la búsqueda de consensos, ¿no? Por eso lo planteo de esta forma en el video. Debería hacerlo o plantearlo en un video tal vez más largo. Ahora esto es una idea que se me acaba de ocurrir y bueno, estoy dando vueltas. Pero, a ver, ¿cómo se puede argumentar esto? Creo que tomando en cuenta esta dimensión existencial de conflicto que envuelve a la política, tal vez lo que ha cambiado no es necesariamente la naturaleza de la política, sino hacia qué se le da enfoque o a qué se le da más bola. Y tal vez en este argumento de que se le da más bola al conflicto porque es lo que genera más clics, es lo que genera más impresiones y por ende lo que genera a medio plazo más resultados, lo que se busca es maximizar o hiperacelerar, hiperproducir contenido para reflejar las demandas, para ponerlas sobre la mesa, las demandas ciudadanas que también se ven reproducidas y se ven manifestadas en redes sociales, para que todo eso cree un caldo de cultivo en el que una hipotética campaña política que apele a solucionar o a atacar esas demandas pueda tener mayor efectividad en redes sociales, porque precisamente hay mucho mayor acceso y mucha mayor difusión, sin que la exposición de esa campaña implique necesariamente ni mucho gasto en recursos, que es importante para los partidos y para los candidatos, por el tema de la viabilidad, y número dos, sin que implique tampoco un compromiso real con la ciudadanía, porque al final del día, el manifestar la discusión política en la virtualidad y quitarle por ende este aspecto físico que mencionaba al principio, lo que hace es quitar también un poco la barrera del compromiso que tiene el político, vamos a decir la política, si queremos mencionarlo como un ente, con la ciudadanía. Ya en la virtualidad no existe esa barrera que el político o las instituciones podían sentir con el ciudadano tan directa como es la barrera de la confrontación y la deliberación más física. Ahora como todo también es tan inmediato y vivimos en este loop y esta lógica de la inmediatez, que por cierto tengo un video hablando de eso que lo voy a tratar de dejar por acá arriba, si no vean el canal, hay un video que toca un argumento parecido a este, pero tomando en cuenta la lógica de la inmediatez. Y es que desaparece precisamente el compromiso que puede haber entre la respuesta a demandas y sobre todo la respuesta a planteos ciudadanos que buscan ser honestos y que buscan resolver problemas reales. Entonces quedamos con una política que produce mucha información, una política que está cargada de información, que está cargada
de contenido emocional que está cargada a priori de intenciones que buscan resolver o de soluciones para problemas ciudadanos, para demandas reales. Pero nos encontramos en este dilema de que es una política que tiene mucho de enunciado, tiene mucho de título, tiene mucho de punchline, tiene mucho, al parecer, de imagen, pero tiene poco contenido, tiene poco sentido también, porque se pierde este balance constante del conflicto y del consenso, y se pierde precisamente por entrar en la lógica de la polarización y por entrar en la lógica de la producción masiva de contenido para generar impresiones, para atraer al público, no necesariamente para que ese público se quede ni para que ese público fidelice con una idea o un proyecto de país, que es lo que he tocado ya en muchos videos anteriormente. Eh, Así que bueno, eso es básicamente la idea, el fundamento de este video medio corto, medio caótico también. Debería ser un episodio de podcast sobre esto, aunque lo toqué también en el episodio de los medios de comunicación, que fue, si no fue el último, fue el anterior. Pero bueno, si quieren vayan a ver eso, vayan a ver el video ese de la inmediatez, que lo subí hace un buen par de meses. Y igualmente creo que voy a hacer un video más largo de esto, pero bueno, nos vemos en un próximo video.